Empezamos. Empezamos. 1, 2, 3, sonido. No me saque mucho de perfil. Bueno, yo a Celestino en los 20 y pico años que le conozco, he visto una trayectoria que ha ido cada vez subiendo. Celestino Mesa es un pintor creativo, algunas veces imaginativo, tiene ya su puesto como pintor en la cultura canaria, es un hombre del arte, trabajador, su vida es esto, pintar. Celestino Mesa, al margen de ser un buen amigo, es un artista inconmensurable. Puedo decir que es uno de los mejores pintores que domina la plástica aquí en las islas. Y fuera de las islas, por supuesto, porque realizó estudios en Inglaterra, en Holanda, y tiene un currículum pues, exhaustivo y muy firme. Bien es que él tiene una personalidad muy propia, la refleja en su obra es figurativa, abstracto a veces, porque la abstracción, la figuración, parte del alma. El alma destruye la realidad, la enferma a veces por la realidad, y a base de esta destrucción podemos llegar a la abstracción, que él la realiza también a la perfección, perfectamente, es un perfeccionista, y no solo para la pintura, para su plástica, sino para el material que emplea. Emplea materiales de lo mejor, lienzos superiores, pinceles igual, y cromatismos, pinturas, lo mismo. Yo realmente no me he considerado nunca muy artista, me he considerado un trabajador y queriendo hacer lo que me gusta. O sea, he intentado hacer lo que me gusta o vivir de lo que me gusta y hacer lo mejor posible. Artista ya son palabras como muy mayores, hay muchos pintores y pocos artistas, decía alguien. Y entonces yo creo que estoy, desde el punto de vista mío, estoy en la parte intermedia. El trabajo de la pintura es un trabajo muy sacrificado, aparte de no tener sueldo ni contrato ni ese tipo de cosas, al menos yo, pues tenemos que trabajar por eso, por amor al arte, y son muchas horas encerrado dentro de tu estudio para lograr crear esa serie de obras que luego tienes que enseñarle al público en general y ver la valoración que tiene tu trabajo con respecto a los medios de prensa, a los críticos.
Yo le conocí como acuarelista y siguiendo el camino de los acuarelistas canarios, siguiendo también la figura de don Francisco Bonín, que fue, como si dijéramos, el padre de los acuarelistas canarios por la luz y el color. Él, por ser del Valle de la Orotava, quizá siguió los derroteros de don Francisco Bonín. Uno de los retratos que él ha hecho que más me han gustado ha sido el de su padre, que lo dejó calcado. Verdaderamente ese cuadro es una buena obra de arte. Ahora, el retrato es un poco difícil porque hay que estudiar la cara de las personas, si tiene arrugas, la mirada de los ojos, todo esto es muy importante. Pero él domina bastante bien el retrato y lo hace con personalidad. Pintar pinto desde muy pequeño, desde que mi padre ya utilizaba las brochas de la casa de pintar la casa, ya yo hacía mis pinitos con la brocha de pintar la casa. Creo que una vez pinté el suelo del pasillo de la casa y la chola de mi madre, como buena chola de Canarias, es una chola teledirigida que llegaba a control remoto. Pero sí, no, desde muy pequeñito siempre he estado dibujando, siempre he estado con el blog en la mano dibujando y trabajando y haciendo cosas de diseño. Desde que yo recuerdo a mi madre que ella planchaba y yo dibujaba al lado de ella. Luego la trayectoria, pues, ha seguido en técnicas mixtas, en el óleo, todo lo que sea arte artístico, pictórico, ha sido la trayectoria de él. Pienso también que es una pintura en esa época hasta filosófica y psicológica. Poesía hay en todo, siempre que la mente, la figuración de la mente permita la entrada al elemento poético. Yo participé gustosamente y maravillosamente en la obra genial de Celestino, porque los ángeles no creo que se cansen, nos cansamos los seres humanos que tenemos mitad de demonios y mitad de ángeles, ¿no? Pero en la obra de Celestino, en ese caso de los ángeles cansados, plena de lirismo, me invitó a que yo me inspirase en sus lienzos y me surgió unas secuencias, unos poemas que creo que son de lo mejor que he escrito, y he escrito muchísimo, pero creo que en lirismo y hermanado con su plástica, surgió estos ángeles cansados del hombre. Pero lo cierto es que una evolución de un artista consumado que moldeó perfectamente sus estilos a medida que iba exponiendo, a medida que iba produciendo.
mantener el afán de pintar, ¿no? Y sobre todo con ese afán en yesto, pues logra que la vitalidad, la creatividad del artista no decaiga. Y eso siempre reflejará ganas, ansias, necesidad de seguir expresando motivos y de seguir plasmando aquellos elementos que en los pinceles de Celestino tienen una consistencia fuera de lo común. Hay una serie de cuadros que está consignada en el catálogo de la exposición a la que antes aludimos, a Los Ángeles, que refleja cómo descubre Celestino la otra ciudad. Cuando digo la otra, estoy refiriéndome a esa semblanza en la calle que despierta curiosidad. Celestino tiene la paciencia, el temple y la creatividad sobrada como para lograr que los estudiantes de Bellas Artes, que los aficionados, que los pintores que se curten a sí mismos sean capaces de entender esa creatividad y de sacarle partido simplemente exprimiendo lo que ven en el lienzo. Cada uno es como un pequeño sueño de algo que ha tenido uno en un momento determinado. Y en este caso está vinculado al agua y al ensueño entre dos espacios, entre lo que es la tierra y lo que es el mar. Por supuesto que es un hombre pleno de lirismo y consecuentemente con su profundidad en la pintura puede ejercer lo que él prácticamente quiere. Un artista innato, no para, es activo y eso dice mucho en la persona del artista. Él es muy personal. Es acuarelista, domina la mancha a la perfección y también hay una indolencia en las acuarelas permitida en las aguadas que viajan a su libre albedrío como las nubes, por ejemplo, ¿no? El artista tiene que moverse, tiene que enseñar su obra, nos tiene que deleitar con sus pinceles y esa es la trayectoria de él, es su vida, el arte, pintar. ¿Cómo podía yo prescindir de este gran hombre, de este gran artista, gran humanista como Celestino Mesa? Por supuesto que tiene un vigor y una frescura semejante a la niñez. Ya tanto como el niño malo de su barrio, no, pero un enfant terrible del arte de las islas y en general internacionalmente, un enfant terrible, oui, monsieur.